Saludos. Yo le voy a hablar sobre el ámbito de la evaluación. Casanova plantea que el ámbito de la evaluación se aplica en el campo educativo para determinar la necesidad de precisar el alcance de la misma y el conjunto de herramientas e instrumentos que por adecuación se seleccionarán para llevar a cabo dicho proceso. Es decir, se define el alcance y el marco metodológico a utilizar. En el marco de la problemática educativa es posible sostener al menos la diferenciación clara entre 4 ámbitos para el desarrollo de una propuesta de evaluación, como es obvio, los programas, métodos, centros y aprendizaje. La evaluación se ha venido aplicando dentro del sistema y ha sido tarea del profesorado dirigida casi exclusivamente al aprendizaje, valorando en función del rendimiento de los alumnos, adquirido por ello en los procesos de enseñanza. Se ha entendido a otros ámbitos educativos como son las actitudes, destrezas, programas educativos, materiales curriculares y didácticos, la práctica docente y los centros escolares, el sistema educativo en su conjunto y en su propia evaluación. Estructura organizativa de la administración. Establece que existe una división y una subdivisión interna de la administración educativa, con la finalidad de establecer en la institución educativa una estructura del sistema escolar. La evaluación de los centros escolares se da de 2 formas, la interna y la externa. Lo único que pretende la autora es enmarcar la evaluación de la enseñanza-aprendizaje dentro de los ámbitos que inciden en cubrir dentro del sistema educativo. Insiste en que el principal indicador es el buen funcionamiento y, por tanto, referente que ningún equipo educativo ni profesor debe perder a ser evaluado. Es decir, el rendimiento que alcanza el alumno, por tanto, debe de incluirse en la evaluación del centro como uno de los componentes para garantizar la calidad del centro educativo. Normas legales emitidas. Son los procesos de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan fundamentalmente dentro de las aulas. Son consecuencia de la interacción entre el profesor-alumno y entre el alumno-alumno, que permite la comunicación formativa que se produce en toda situación educativa por excelencia. El profesorado de un centro educativo puede organizar su propio modelo de evaluación. ¿Para qué evaluar como un objetivo? Que evaluar como un objeto, quiénes participan y de qué manera, y entre otros. La evaluación de los progresos de enseñanza-aprendizaje, esta hace referencia a todos los procesos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como el planteamiento a realizar el profesorado desde una fase de detención de las necesidades entre sí. En síntesis, la preocupación por los ámbitos educativos no es más que aquella que incrementa la precisión, por ende hace relevancia a los procesos de evaluación. Acciones de evaluación educativa resulten efectivas en términos de mejor, es decir, que produzcan una información significativa sobre aquellos procesos que tienen lugar en el espacio educativo y que por complejidad no resultan sencillos de abordar. Se intenta así advertir sobre la necesidad de diseñar proyectos de evaluación que atienden al objeto de evaluación y que desarrollan simultáneamente herramientas metodológicas variadas y adecuadas, a la vez que las capacidades y competencias específicas en quienes llevan a cabo esta labor. Solo de este modo, la evaluación como tal significa un aporte relevante en términos de acción de mejora. En esta ocasión vamos a tratar lo que es la evaluación, conceptos, tipologías y objetivos. Podríamos decir que la evaluación de un modo más general podría definirse como la recogida de información rigurosa y sistemática para obtener datos fiables y válidos acerca de una situación o objetos de aprendizaje, emitir un juicio de valor con respecto a ella y tomar decisiones consecuentes en orden a corregir o mejorar la situación evaluada. En la definición antedicha queda claro que todo proceso evaluador debe seguir una serie de fases que lo caracterizan y sin las cuales no se puede hablar de evaluación en sentido estricto. Estas fases se concretan
en lo que es recogida de datos con rigor y sistematicidad, análisis de la información obtenida, formulación de las conclusiones, establecimiento de un juicio de valor acerca de los objetivos evaluados y por último lo que es la adopción de medidas para construir la actuación correctamente. Continuando con lo que es la tipología de la evaluación, dice que esta, dependiendo de su finalidad, puede ser sumativa y formativa. Dentro de la sumativa tiene como finalidad determinar el valor de ese producto final, sea un objeto o un grado de aprendizaje. Decidir si el resultado es positivo o es negativo, si es válido para lo que se ha dicho o resulta inútil y hay que desecharlo. La formativa, cuya finalidad, consecuentemente, y como lo indica su nombre, como lo indica su propia denominación, es mejorar o perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación según su normotipo, esta puede ser nomotética. Dentro de esta podemos distinguir dos tipos, lo que son los referentes internos, que es una evaluación a considerar, la evaluación normativa y la evaluación criterial. También tenemos dentro de esta lo que es la evaluación hidrográfica. Este tipo de evaluación es positivo individualmente en cada sujeto y valora sobre todo su esfuerzo, la voluntad que pone para aprender y formarse. En síntesis, este tipo de evaluación evalúa lo más importante de la educación personal, lo que son las actitudes. La evaluación según su temporalización, de acuerdo al momento en que se realiza, esta pueden ser inicial, es la que se aplica al comienzo de un proceso evaluador, en nuestro caso referido a lo que es la enseñanza-aprendizaje. La evaluación procesual es la netamente formativa, pues al favorecer la recogida continua de datos permite la adopción de decisiones sobre la marcha. Y por último tenemos lo que es la evaluación final, que es la que se realiza al terminar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta puede estar referida al final de un ciclo, un curso o etapa educativa, o también al término del desarrollo de una unidad didáctica o del proceso habido a lo largo de un trimestre. La evaluación según el agente evaluador dice que según las personas que la evalúan, esta puede ser autoevaluación, se produce cuando el sujeto evalúa sus propias actuaciones. La coevaluación es aquella realizada por un compañero hacia otro y también entre profesores. La heteroevaluación es la que realiza un profesor a sus alumnos. Ya para continuar tenemos lo que son los objetivos de la evaluación. Dice que considerando el concepto adoptado para la misma y las diferentes perspectivas comentadas según la tipología y los objetivos que pretende la evaluación serán los siguientes. Primero, determinar la partida para dar comienzo a un proceso de enseñanza-aprendizaje. Segundo, facilitar la elaboración de la programación idónea y adecuarla para los alumnos y alumnas en función del diagnóstico realizado en el paso anterior. El tercero es orientar al alumno para futuros estudios o salida profesionales. Y el cuarto, elaborar informe descriptivo acerca del proceso de aprendizaje que sigue cada uno de los alumnos. El quinto consiste en mejorar la organización y actuación docente, tanto respecto al docente como respecto al centro, como para sus actividades en el aula. Y el sexto consiste en controlar el rendimiento general del alumno para su oportuna promoción o titulación. Y por último tenemos el séptimo objetivo, que consiste en seleccionar los recursos didácticos y programas específicos para el centro. Para concluir con el tema, podríamos decir que la evaluación se clasifica en 4 grandes grupos. Primero, por su finalidad, que son formativa y sumativa. Segundo, de acuerdo al agente evaluador, que esta puede ser externa e interna. Dentro de la interna tenemos lo que es la coevaluación, autoevaluación y la heteroevaluación. Y según su temporalización
o el tiempo, estas pueden ser inicial, procesual y final. Reformar la evaluación para reformar la enseñanza, sociedad, educación y currículo. El sistema de educación viene condicionado por la sociedad en la que se implementa, reproduciendo muchas de sus virtudes y también muchos de sus defectos. Por tal motivo, el centro con sus proyectos institucionales debe dar respuesta a lo que la sociedad espera de él. Así el currículo escolar resulta altamente influido por la ideología imperante en una sociedad. En definitiva, la educación es un todo continuo y global y los niños y niñas aprenden lo que ven hacer, no lo que escuchan. La evaluación es un elemento que condiciona los procesos de enseñanza y aprendizaje de modo absoluto. Es de especial interés que se ajuste con gran precisión a las metas educativas que se proponen para el alumno. Si se quieren modificar realmente los procesos educativos, hay que incidir profundamente en el proceso de evaluación del que se parte, en los objetivos que se pretende alcanzar con ella y en los procedimientos que se utilizan para ponerla en práctica. Sanders insiste en que al evaluar debe ponerse especial interés en evitar una serie de errores que se repiten de modo permanente, permitir que los prejuicios oculten hechos importantes, emitir juicios basados en instrumentos no fiables, ignorar variables importantes porque no se sabe cómo evaluarlas o porque resulta trabajoso hacerlo. Permitir que los problemas de evaluación entorpezcan o paralicen los procesos de aprendizaje. ¿Para qué reformar la educación? Hay que reformar la evaluación para responder a los principios constructivistas del aprendizaje. Hay que reformar la evaluación para evaluar determinados objetivos generales. Hay que reformar la evaluación para alcanzar los objetivos propuestos y dar coherencia a los elementos curriculares. Para alcanzar esos objetivos, se hace preciso también modificar la metodología tradicional basada casi exclusivamente en la exposición del profesor y el estudio del alumno. La evaluación cuantitativa o cualitativa. Esta evaluación es un buen sistema para la toma de medidas casi siempre a largo plazo, con incidencia o repercusión en todo el sistema educativo. ¿Puede ser objetiva la evaluación? Es obligado contar con el factor de la subjetividad al plantear el proceso evaluador, ya que si bien es cierto que esa subjetividad va a influir en las valoraciones que se hagan, en el terreno profesional se deberá procurar compensar con la aplicación de las técnicas necesarias, de modo que se asegure al evaluado la mayor objetividad posible en los juicios emitidos sobre él, además de garantizar que con los datos obtenidos es posible regular paso a paso el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. ¿Qué debe cambiar en la evaluación? El objeto de la evaluación, cambiando la mentalidad de que lo evaluable es la cantidad de contenidos conceptuales que han adquirido los alumnos. En segundo lugar, no son únicamente los aprendizajes del alumnado lo que se debe evaluar, sino que es imprescindible valorar también los procesos de enseñanza, pues de esos dependerá en buena parte el adecuado proceso de los estudiantes. En conclusión, es importante valorar el aprendizaje adquirido por cada estudiante en cada proceso de docencia dada.